ya es algo normal y necesario para vivir en la sociedad desde hace 100 años. Cuando un bebé nace, se le hace un escáner de retina para tener sus datos oculares, y a los 2 años exactos llega el primer paquete de lentes a la puerta de la casa con algo llamado postura sencilla. Una cajita blanca con el sello de la compañía Nology, y en su interior casi invisibles, en el fondo blanquecino, un par de lentes de contacto, aún más delgados que una tela. Los padres saltan de emoción, e incluso una fiesta es planeada para tan maravilloso día. Los familiares se reúnen y preparan los más deliciosos sobres de polvo gris solubles en agua de distintos colores. El pequeño terremoto infantil es sostenido desde las extremidades por sus padrinos de lentes. La madre de este coloca el izquierdo y el padre el derecho. Una vez en la posición correcta, de lentes salen diminutas patitas que, cual parásito, se sumergen forzosamente entre el globo y los nervios del ojo. El niño llora, el niño sangra y durante 3 días tendrá fiebre. Pero los padres, así como toda la gente a su alrededor, están felices. Así nace la nueva generación, así nacieron los anteriores y los anteriores a esa. Los lentes son la conexión con la sociedad, con el mundo, además de con las personas. Los matices de la vida eran más vivos con ellos, y ya sabías lo que requerías. Si quieres un trabajo, los lentes te lo mostraban. El mundo tal y como era, como la sociedad lo quisiera. Todos tenían trabajo si lo deseaban. Claro, no todos ganaban igual. Este mundo es el futuro, no un cuento de hadas. Aún así, existían detractores que hablaban de cómo no todos tenían acceso a unos lentes de verdadera calidad, y se quejaban de que estos pudieran ser puestos en casa, pero únicamente quitados por cirujanos. El mundo actual avanzaba con extrema rapidez, y cada mes salían unos nuevos lentes, con más opciones y más utilidades. El último avance fue el de lograr percibir el olor que desearas, solo con haberlo olfateado una vez. Se llamaba regresión de memorias sensoriales, y lo que de verdad le importaba a la gente, los nuevos lentes tomaban mejores fotografías. Los teléfonos y las computadoras se volvieron únicamente como objetos de museos, dignos de curiosidad, y en cada paseo siempre alguien decía: ¿cómo hacían esas personas para cargar con ese rectángulo tan pesado a todos lados? ¿Cómo es que se podían apagar? La gente antes sí que pasaba trabajo. Personalmente, soy un joven algo rebelde. Me gustaba sumergirme en foros oscuros, llenos de gente rara. En cierto modo, me hacían sentir en casa. No piensen mal de mí, mi madre me adoraba, y mi padre, creo que algo parecido. Fui un niño querido, pero nunca normal a los ojos de la sociedad. Por esa razón, no tenía muchas citas, a pesar de las insistencias de mi madre en conocer a sus nietos y su deseo de estar allí para su primera puesta de lentes. Recuerdo que un día, navegando, encontré de esas historias raras de medianoche. Primero la típica que decía: un día que tus lentes se dañen y no puedas salir más de la red, que tu cuerpo se quede congelado mientras tu mente está muy pero muy lejos, en algún lugar del que nadie pueda rescatarte. Pero la segunda era más interesante y empezaba así: se dice que más allá de los lentes hay algo. Recuerdo haberme reído al leerlo, pues pensé que con esto sí que tuvieron imaginación. Todos saben que sin los lentes nadie ve nada. La historia era corta y terminaba de esta manera: aquellos que se sienten como piezas de un rompecabezas inexistente no están mal y corren peligro. Esa frase entró por mi oído y se instaló en mi cabeza por las siguientes horas, como una pieza sin lugar de encaje. Quien sea que hubiera escrito aquello, supo darme aquel sentimiento de soledad que creía único. Después de todo, ¿quién podría estar triste en un mundo tan fácil, perfecto y hermoso? Después de eso me dormí, pues tenía trabajo al día siguiente. Yo entrenaba a personas para que sacaran su potencial físico.
Solía dar clases. Era el único oficio al que mis lentes me permitía el acceso por mis capacidades. A pesar de ser un hombre fuerte y de gran actividad física, había días en los que despertaba como si me hubiera atropellado un camión o se hubieran roto decenas de palos en mi espalda y costillas. También aparecían múltiples moretones en mi cuerpo. Cuando llegaba a ir al doctor, simplemente hablaba de un cansancio extremo y algo de anemia que resolvió con un frasco de píldoras azules. Más tarde, una nueva historia fue puesta en la red. Hablaba de los monstruos de ojos rojos, entidades demoníacas con la fuerza de 100 hombres capaces de levantar vehículos. Estos acosaban a los despertados, como se hacían llamar estos autores de historias, con la intención de asesinarlos de una forma tan cruel e inhumana para que no quedara rastro alguno del cuerpo. Se hablaba de la posibilidad de que estos lanzaran intensas y furiosas llamaradas que volvían carbón a aquellos que miraban directo a sus ojos. Tanta era la fuerza de estas llamas que al caer el cuerpo carbonizado del desgraciado, este se volvía polvo que se llevaba el viento en un chasqueo de dedos. Al terminar la historia, había un comentario, lo cual era extraño, pues nadie quiere dejar pruebas que ver en aquellas páginas para gente rara. Era como ser de los que comentan la pornografía. Sin embargo, ahí estaba y decía: hola, necesito hablar. Y después de eso, el nombre de su correo. ¿Qué tan desesperado tienes que ser como para buscar conversación en chats como este? Tan sola se sentía aquella persona. Debía tener una fuerte enfermedad. Yo me imaginaba un hombre mórbidamente gordo, con una calvicie prematura y con algún problema eréctil. Mi cliente perfecto, pensé. Esas almas sumergidas en la depresión eran fáciles de controlar y hacerle sentir que toda su vida mejorará con solo adelgazar unos kilos. Recuerdo pensar: necesito lentes nuevos, así que está excelente. Y entonces le escribí al chat: hola, estoy aquí para ti. La persona respondió diciendo lo siguiente: hola, leí la historia y tengo pruebas de la existencia de aquellos seres. Por favor, necesito ayuda. Tengo miedo de desaparecer. ¿Cómo pudo usted sobrevivir como para escribir todo eso? En ese momento entendí que la persona deseaba hablar con el autor de aquella historia, pero lo que más me sorprendía era la seguridad de sus palabras. Tengo pruebas, tengo miedo. Eran unas reacciones muy desesperadas. ¿Cuáles eran las pruebas de las que tanto hablaba? La curiosidad pudo más que yo, así que le respondí lo siguiente: comprendo, ¿me muestras las pruebas? Pero el individuo se negó y exigió que nos viéramos en persona, seguido de una dirección. Recuerdo haber cambiado mi estilo de ropa, mi peinado, una gorra e incluso me pinté pecas. Cualquiera que me viera camino a aquel lugar podría describirme más viejo o más joven de lo que realmente era. Fui al sitio de reunión. Obviamente no era un lugar lindo. Había muchos adictos a las drogas sensoriales, ciberpsicópatas y personas que caminaban como si su conciencia estuviera a kilómetros de distancia. El sitio era un edificio que parecía abandonado. Toqué la puerta, pero nadie salió. Toqué una vez más y la puerta cedió. Entonces noté que la cerradura estaba rota. Entré y recibí un fuerte golpe en la cabeza que me dejó en el suelo. Por un momento, el piso pareció volverse brea y pegarse a mis manos, para luego convertirse simplemente en polvo. El golpe había sido tan fuerte que afectó mis lentes. Enseguida escuché una voz que preguntaba: ¿eres del gobierno? Aún me sentía aturdido cuando volvió a preguntar: que si eres de Nology, maldita sea, responde, o te parto la cabeza. Le dije que venía citado por un hombre y mentí diciendo que era el autor de aquella historia. La mujer era joven, de cabello rubio, con mechas en marrón, y sus ojos color avellana, abiertos por el susto, me recordaban a una ardilla recién caída del árbol. Enseguida me dijo: escucha, observa este lugar. Parece que vive alguien, ¿no es así? Aquí vivía una prima, pero desapareció. Ese día mis padres me corrieron de mi casa y vine aquí.
y entonces lo vi. El hombre de la historia estaba detrás del fuego que envolvía el cuerpo de mi prima, con los ojos rojos como carbones, y entonces saltó por la ventana. Mientras la escuchaba, admiré su ropa, y a pesar de estar sucia, se veía de buena calidad. Además, la perfección de su cutis denotaba cientos de costosos productos que habían pasado por ella. ¿Cómo sabes que no fue un asesinato normal?, le pregunté. Porque mi prima había actuado muy extraña estos últimos días. Tuvo un accidente en la operación donde le colocaron sus nuevos lentes, el mismo día que un vehículo me atropelló. ¿Y por qué te digo esto? ¿Por qué estoy tan segura que la mató el gobierno? Porque yo soy la única que la recuerda. Ni mis padres ni mis tíos saben quién es ella. Me ven como una loca. Yo creo que es verdad, que todo es verdad, que los lentes nos hacen ver algo que en realidad no es este paisaje. La comida, las noticias, la ropa, todo es falso, ¿me escuchas? Es falso. Adicta, fue la primera palabra que llegó a la mente. Entonces continuó. Estamos rodeados de basura, de desechos, y no comemos más que polvo gris sin sabores. En realidad no son los lentes, son pantallas que nos muestran lo que ellos quieren. Espera un momento, hablé interrumpiéndola. ¿Has consumido alguna sustancia? ¿Cómo puedes preguntarme eso?, respondió enfadada. ¿Acaso no lo has visto? Entonces, ¿cómo? Tú no eres el autor de aquella historia, ¿verdad? No, yo solo respondí a tu mensaje, le aclaré. Oh, idiota, no sabes lo que has hecho. Ahora somos nosotros los que estamos en peligro. Van a venir por nosotros, me dijo asustada. Entonces la tomé por los hombros para tranquilizarla. Era muy hermosa, y solo por eso se ganaba mi compasión. Yo voy a protegerte, le respondí. Me quedaré aquí contigo mientras resolvemos todo esto, ¿te parece? Ella asintió y me contó nuevamente cómo estuvo aquel accidente. Iba en el vehículo. Cuando giré a la izquierda, no había nada. Juro por Dios que no había nada. Pero mi vehículo colisionó contra algo. El golpe fue tan fuerte que todo mi cuerpo se fue hacia adelante. Mi cuello se movió bruscamente y golpeé mi cabeza con el volante. Entonces estaba allí. Era como los restos de un vehículo antiguo, como los que exhiben en los museos. Estaba todo oxidado. Era como sacado de una chatarrería. Y en él un hombre sonriente. Parecía también haberse golpeado. Pero, ¿cómo? Si el vehículo parecía no haberse movido en siglos. En mis lentes no hay daño, pero en mi cabeza, ese es el problema. A partir de ese día estoy entre el mundo que me muestran los lentes y los de la chatarrería. Al salir del hospital, pregunté por el hombre del coche. Este apareció, y no parecía el hombre sonriente que vi antes de desmayarme. Aquel era gordo y se veía contento, pero el hombre del vehículo era delgado, casi decrépito, e iba como desnudo. Tenía el cabello largo y descuidado. Eran la misma persona, pero aquel era diferente como un robot. Luego fue mi prima. Por esa razón creo que aún la recuerdo, porque hay algo que se desconectó en mi cerebro, algo que no funciona como el gobierno, quiero decir, como Nology no quiere que veamos. Al ver esa historia en la red, buscando respuestas, reconocí la descripción de aquel ser que acababa con los defectuosos. Yo soy una de esas, y mi prima lo era. Por eso ahora me asesinarán. Quemarán mi cuerpo los hombres de ojos de fuego. Pero yo no quiero morir, exclamó desesperada al final, sumergiéndose en mi pecho, agarrando fuertemente mi ropa, como si fuera lo único que la mantendría a salvo. Ella lloró desconsolada y yo la dejé, porque en verdad lo necesitaba. Le recomendé que durmiera, luego de hacer un fuerte en la puerta, para evitar que algún hombre de ojos de fuego entrara. Cenamos y le hablé. Ella pareció o fingió que de verdad le agradaba, y aunque así no fuera, me sentía bien con ella. Entonces nos sentamos en el sofá, la acurruqué y nos dormimos, pero antes de caer en el sueño, me dijo lo más hermoso que nunca me hubiera dicho una chica. Me hubiera gustado conocerte antes, me agradas, pero aún así siento que ya nos conocíamos en otra vida. Tal vez fuimos amigos o cualquier otra cosa.
terminó con un último suspiro antes de dormirse. Jamás hubiera pensado que un golpe en la cabeza que aún me dolía iba a traerme tanta suerte. Tenía una jaqueca terrible, pero aún así logré conciliar el sueño. Al abrir los ojos, tenía mis manos en su cuello y ella me arañaba el rostro intentando zafarse de mi mortal agarre. La miraba fijamente, ella sufría y lloraba desesperada. Por mi parte, yo no era el dueño de mi cuerpo, solo podía admirar lleno de terror cómo mis manos le impedían tomar aire. Mi conciencia estaba sumergida como en un sueño. Ella me golpeó una docena de veces hasta que su rostro se puso morado y varios vasos de sus ojos estallaron, haciéndola llorar sangre. Entonces sus esfuerzos cesaron. La chica había muerto. Mi cuerpo se levantó y caminó hacia la cocina. Antes de llegar a ella, me encontré con un espejo y pude ver mi rostro, muerto, sin expresión alguna, pero con los ojos cubiertos de una membrana roja. ¿Entonces era yo aquel monstruo que todos temían? Entonces ahora yo también sabía la verdad. ¿Quién iba a eliminarme a mí ahora? ¿Desde hacía cuánto tiempo era un títere a manos de Nology? De pronto mi cuerpo tomó un cerillo y le prendió fuego al cadáver de la joven. Entonces saltó por la ventana sin que yo pudiera evitarlo. En ese momento lo vi. La ciudad era un chatarrero, inhóspito, con el cielo negro y sumergido en la oscuridad. Solo caminaban personas sonrientes y desnudas en la calle como robots, sin ningún tipo de voluntad. «Buenos días, joven», habló una de estas personas a mi cuerpo poseído, el cual inmediatamente respondió: «Buenos días a usted también». Y mientras caminaba en medio de aquellas personas cautivas de la realidad, mi conciencia se desvaneció. Espero que les haya gustado este relato. De ser así, no olviden suscribirse al canal, regalarme un pulgar arriba y dejar sus comentarios. Les agradezco mucho y hasta el próximo relato.